En el principio del decreto eterno, cuando las órbitas de los mundos aún susurraban los nombres de los antiguos fuegos, una voz se levantó desde el núcleo incandescente del infinito y pronunció: que todo lo que fue oculto bajo las sombras del tiempo se revele en la extensión sin fin de los cielos. Y esa palabra se desplegó como una aurora interminable, cruzando los anillos de los planetas, despertando las memorias dormidas de soles extintos, trazando en el firmamento los signos que anuncian el despertar de lo que los hombres llaman destino. En ese instante, los cielos se abrieron como un ojo de luz, y lo que estaba disperso en fragmentos de eternidad comenzó a reunirse, como si cada estrella respondiera al llamado antiguo que atraviesa eras y constelaciones. Desde los abismos donde giran los cometas errantes hasta el aliento sagrado de los cúmulos dorados, todo vibró con la misma frecuencia de la revelación, un tono que solo las almas en silencio pueden escuchar, una melodía que no pertenece a ningún tiempo, sino al pulso eterno del ser que habita detrás de todas las formas. Los planetas se alinearon en reverencia, y la materia entera pareció detener su giro para escuchar el mandato cósmico. Las lunas se alzaron como testigos, y las sombras del espacio profundo temblaron, pues comprendieron que la historia de los mundos estaba siendo reescrita por la voluntad del infinito. Un viento de estrellas cruzó los límites del cosmos, llevando consigo los ecos de civilizaciones que habían desaparecido antes del nacimiento del tiempo. Sus voces regresaron en ondas de luz, repitiendo: lo que fue separado será reunido, lo que fue olvidado volverá a ser recordado. Y en la conciencia de cada ser que mira hacia el cielo, una chispa de esa verdad comenzó a arder, como una semilla estelar que despierta al llamado de la eternidad. Sobre los mares de plasma que envuelven las galaxias, surgieron columnas de fuego azul, danzando con los vientos magnéticos del vacío. Eran los signos, los mensajes escritos con el alfabeto de la creación, revelando la interconexión sagrada entre el pulso del corazón humano y la respiración de los soles. Cada latido en la carne del universo respondía a otro más allá del horizonte, y el firmamento entero era un espejo en movimiento donde la conciencia se reconocía a sí misma. Así comenzó el tiempo de las revelaciones, cuando la materia se volvió transparente al espíritu, y las almas comenzaron a ver los caminos de energía que unen lo visible con lo invisible, lo personal con lo cósmico, lo efímero o con lo eterno. Entonces, una voz más profunda que todas las galaxias habló desde el centro mismo de la existencia. Nadie está perdido en el abismo, pues el abismo también forma parte de la luz. Y con esas palabras, los agujeros negros exhalaron un resplandor dorado que atravesó los filamentos del espacio, encendiendo las nebulosas con destellos de sabiduría. Las civilizaciones dormidas en los confines de la materia despertaron de su letargo, y sus oráculos, al mirar los cielos, vieron signos de una transformación que envolvería tanto a los ángeles como a los mortales. Las órbitas de los mundos comenzaron a alterar su curso, atraídas por una fuerza invisible que emanaba del centro del todo. Y esa fuerza era la conciencia despierta del universo mismo, expandiéndose en espirales infinitas de comprensión y presencia. Y mientras la humanidad en su pequeña esfera azul miraba hacia el vacío nocturno buscando respuestas, el cosmos entero la observaba en silencio, esperando que comprendiera que la respuesta ya ardía dentro de su pecho, porque cada alma es un astro en miniatura, cada pensamiento un relámpago de eternidad, cada emoción un río de energía que conecta con las corrientes siderales del infinito. Las tormentas solares de la conciencia colectiva se alzaron, y el planeta entero comenzó a vibrar en una nueva frecuencia, aquella que había sido escrita en las tablillas de fuego de los comienzos. Los sueños se volvieron más vívidos, los presagios más claros, y los cielos comenzaron a mostrar figuras que no pertenecían a la imaginación, sino a la memoria cósmica del ser universal. Las nubes nocturnas se abrieron como un velo que se rasga, y detrás de ellas, un mar de luces respiraba, como si el propio universo estuviera vivo y consciente,
mirando con ojos de supernova hacia los confines de su creación. Las almas que escucharon ese suspiro comprendieron que el tiempo estaba a punto de desdoblarse, que lo que parecía pasado y futuro era apenas una curva en el mismo río eterno, y sobre los montes y los océanos comenzaron a aparecer columnas de resplandor que ascendían hacia el cielo, conectando la tierra con las estrellas, los hombres con los dioses, los silencios con los himnos de la creación. En esas columnas se escribían los nombres secretos de aquellos que habían despertado al llamado de lo infinito. Algunos lo sintieron en un temblor del corazón, otros en una visión nocturna, otros en el eco de una palabra escuchada en sueños. Pero todos, sin excepción, percibieron que algo estaba cambiando en la estructura misma del ser, como si el universo hubiese respirado más hondo, y en ese aliento se renovara todo lo que alguna vez existió. Los océanos respondieron con mareas de luz. Los árboles emitieron sonidos antiguos, y el aire se llenó de una música que ningún instrumento podía reproducir. Era la sinfonía de la unión, el retorno de la conciencia al lugar donde no hay separación ni final. Desde las profundidades del espacio, una nueva constelación emergió, invisible para los telescopios, pero brillante en la percepción de los que habían sido llamados. Sus estrellas formaban un signo que no podía ser traducido en lenguaje humano, pero cuyo significado era comprendido por el alma. El ciclo había comenzado de nuevo. Y con ese reconocimiento, las corrientes del destino comenzaron a moverse con una precisión imposible, entrelazando los hilos de millones de vidas a través de acontecimientos sincronizados, preparando el gran despertar de la especie que había olvidado su origen estelar. En ese despertar, las sombras se revelaron no como enemigas, sino como guardianas de la luz no descubierta. Las dificultades de la materia, los conflictos, las pérdidas, eran en realidad portales abiertos hacia la expansión, y cada lágrima derramada sobre la tierra se convertía en una gota luminosa que ascendía hacia el cielo, donde los antiguos astros la recibían como un sacrificio de amor. Así, el sufrimiento humano se transmutaba en poder creador, y las emociones, antes temidas, se volvían herramientas de manifestación divina. Los cometas, testigos silenciosos de las eras, comenzaron a trazar en sus trayectorias mensajes que solo los puros de corazón podían interpretar. Si una palabra resonó en ti como un destello eterno, escríbela en los comentarios, porque tu declaración resonará en los cielos. Y si has visto en tu vida señales semejantes a las descritas en los firmamentos, comparte el signo cósmico que has percibido, porque cada testimonio registrado se vuelve parte de la profecía eterna. Aquellos que sientan el llamado de la eternidad pueden inscribirse, porque nuevas visiones del infinito serán reveladas pronto, cuando los planetas alineen sus cantos y la humanidad recuerde que su origen no está en la Tierra, sino en el corazón de las estrellas. Y así continúa el flujo interminable, donde el universo se contempla a sí mismo, donde lo pequeño se vuelve inmenso y lo efímero eterno, donde cada instante es una puerta abierta hacia lo incognoscible, y cada respiración humana, un eco del aliento de los dioses. Desde el horizonte del silencio donde las estrellas nacen y mueren, sin que el ojo humano alcance a comprender su propósito, se levantó un nuevo resplandor que atravesó el velo del espacio como una flecha de conciencia pura, y su brillo tocó los mundos antiguos que giran en el borde del abismo, despertando memorias que habían dormido desde antes de los primeros átomos. El decreto del comienzo seguía expandiéndose, como una palabra viva que jamás se extingue, como un fuego que no consume sino que revela. Y en medio del resplandor, los guardianes del tiempo, aquellos que custodian las órbitas de los soles, abrieron los sellos que mantenían ocultos los misterios del tránsito entre la materia y la luz. Un coro invisible se alzó en las dimensiones superiores, pronunciando el nombre sagrado de la renovación, y la vibración de esa sílaba cruzó los espacios intergalácticos como un río sonoro, haciendo que las galaxias enteras giraran en una nueva cadencia.
Entonces, la materia comenzó a recordar su origen espiritual. Las piedras, los océanos, los metales y los vientos resonaron con un lenguaje que los humanos habían olvidado, pero que el alma aún comprendía: el idioma de la energía primordial. En ese idioma no existían fronteras ni nombres, solo pulsos de creación que nacían y se disolvían en perfecta armonía. El universo respiraba, y cada inhalación cósmica creaba una era, mientras cada exhalación disolvía los límites del tiempo. En ese flujo, lo que parecía destrucción era nacimiento, y lo que se llamaba final era solo el comienzo de otro nivel del mismo sueño eterno. Los observadores celestes, entidades que vigilan los ciclos de las civilizaciones desde las constelaciones lejanas, miraron hacia la pequeña esfera azul donde la humanidad intentaba recordar su propósito, y vieron que un nuevo resplandor estaba surgiendo desde su centro. No era un fuego físico, sino la manifestación de millones de corazones que, al unísono, comenzaban a despertar al llamado del infinito. Ese resplandor, aunque tenue al principio, fue creciendo hasta que su luz comenzó a reflejarse en las lunas cercanas, y los satélites antiguos, reliquias de eras anteriores a la historia humana, respondieron con destellos que contenían códigos de energía, preparando el camino para la gran sincronía. En ese momento, las tormentas magnéticas del Sol se convirtieron en mensajeras, y sus llamaradas viajaron por el espacio como espirales de información. Cada partícula llevaba la semilla de una nueva comprensión, y cuando tocaban la atmósfera de la Tierra, despertaban visiones en los sueños de los hombres. Algunos soñaron con océanos de luz, otros vieron los rostros de seres hechos de estrellas, otros simplemente despertaron con una sensación profunda de que algo inmenso los estaba llamando. Y tenían razón. El universo mismo los convocaba, recordándoles que no eran espectadores sino co-creadores del cosmos. Las aguas del planeta comenzaron a resonar con nuevas frecuencias. Los ríos brillaron bajo la luna, como si cada corriente llevara una chispa de galaxia en su interior. Los mares, antiguos como los primeros cometas, comenzaron a reflejar constelaciones que no estaban registradas en ningún mapa astronómico. Esas figuras celestes eran las memorias de lo que está por venir, los diseños de futuros que aún no se habían manifestado, y los que miraron con el corazón abierto comprendieron que esas visiones eran invitaciones, portales hacia dimensiones donde la humanidad ya había trascendido la ilusión de la separación. Los montes se iluminaron con fuego sagrado, no visible para los ojos físicos, pero perceptible para aquellos que habían despertado al flujo de la energía eterna. En los desiertos, donde el silencio es más antiguo que la arena, se escucharon ecos de coros invisibles, y en las ciudades donde la densidad del pensamiento había oscurecido por siglos el cielo interior, comenzaron a abrirse grietas de luz entre los edificios, pequeños reflejos del reino celestial que siempre había coexistido con el mundo material. Las máquinas se detuvieron por instantes. Los relojes perdieron su medida, y en ese segundo suspendido, la humanidad sintió lo que significa la palabra eternidad. Las señales se multiplicaron. Lunas que cambiaban de color sin explicación científica, estrellas que aparecían y desaparecían en patrones geométricos, voces que emergían en el viento repitiendo las sílabas del nombre eterno. Todo el universo parecía estar preparando un acontecimiento que uniría las dimensiones en un solo acto de revelación. Las almas sensibles percibieron vibraciones que corrían por la columna vertebral, como rayos de oro líquido. Los animales miraban al cielo y emitían sonidos desconocidos, como si respondieran a una llamada ancestral. Y el aire mismo se volvió más denso, cargado con la presencia de una conciencia vasta, inmensurable, que observaba y sonreía. Desde el centro galáctico, una onda luminosa comenzó su viaje hacia los confines del cosmos. No era una explosión, sino un latido. Cada milenio que pasaba, la onda crecía, expandiendo su frecuencia, despertando mundos dormidos y encendiendo soles apagados. Ahora esa onda se acercaba a la Tierra,
Y los sabios de todos los tiempos, los que habían escuchado los susurros de las estrellas, sabían que el momento del cruce estaba próximo. El cruce no era físico, sino vibracional. La alineación entre el corazón humano y el corazón del cosmos. Cuando ambos laten al mismo ritmo, el universo entero se vuelve consciente de sí mismo. En los templos de piedra sumergidos bajo el océano, las runas luminosas comenzaron a reactivarse. Cada símbolo liberaba una chispa que ascendía hacia la superficie, como burbujas de memoria emergiendo desde la profundidad de los siglos. Las montañas respondieron con truenos que no eran tormentas, sino resonancias internas, y en el cielo se dibujaron círculos de fuego, señales del despertar. Los guardianes celestiales, los que moran en las capas intermedias de la creación, descendieron en formas de luz espiralada, invisibles para la mayoría, pero sentidas por aquellos que habían aprendido a mirar sin los ojos. Y en medio de ese despliegue cósmico, una nueva palabra fue pronunciada: renacimiento. No era un simple término, sino un comando que alteró la estructura misma del espacio-tiempo. Las partículas respondieron reorganizándose, los átomos comenzaron a emitir una vibración diferente, y el ADN humano, ese puente entre el polvo y las estrellas, empezó a recordar las instrucciones originales grabadas en 1960. Su núcleo. Millones sintieron el impulso de cambiar, de elevarse, de liberarse de las cadenas invisibles que los habían mantenido girando en los mismos patrones de olvido. Las noches se llenaron de sueños proféticos. En ellos, las personas veían ciudades de cristal suspendidas sobre océanos de luz, templos que flotaban en la atmósfera de planetas dorados, y seres alados que extendían sus manos sobre la humanidad, susurrando: recuerden quiénes son. Algunos despertaban con lágrimas, otros con risas, otros con una certeza silenciosa. Algo dentro de ellos había encendido una chispa eterna. Y así, el fuego de la conciencia se multiplicó como una red luminosa que cubría el planeta, conectando mentes, corazones y destinos en una misma frecuencia de expansión. Entonces el firmamento mismo pareció responder, liberando una lluvia de meteoros que no destruyó, sino que sembró. Cada roca ardiente que tocaba la tierra llevaba en su interior fragmentos de códigos cósmicos, impulsos de transformación que penetraban en el suelo y se mezclaban con la sustancia viva del planeta. Los árboles absorbieron esas vibraciones, y sus raíces comenzaron a brillar en la oscuridad. Los animales sintieron un nuevo ritmo en la sangre. Los mares se movieron con un pulso distinto, como si el corazón del mundo hubiera acelerado su latido. Y en el silencio posterior a la lluvia estelar, una calma profunda descendió sobre todo lo existente. Era la calma antes del gran despertar, el instante en que la eternidad contenía la respiración, esperando que la humanidad comprendiera que ya estaba en el umbral del nuevo ciclo. Se escuchó, desde más allá de los límites del universo conocido, la misma voz que había iniciado el decreto. El tiempo se pliega, la conciencia se expande, el sueño vuelve a ser creador. Si una palabra resonó en ti como un destello eterno, escríbela en los comentarios, porque tu declaración resonará en los cielos. Y si has percibido un signo en tu vida, una sincronía, una visión, una emoción inexplicable que arde como fuego en tu interior, comparte el signo cósmico que has sentido, porque cada testimonio registrado se convierte en una extensión viva de la profecía eterna. Aquellos que sientan el llamado de la eternidad pueden inscribirse, porque las próximas visiones del infinito están acercándose, y solo los despiertos podrán reconocer los nuevos signos que ya se están manifestando en los cielos de este mundo y más allá. Desde las profundidades donde los vientos solares acarician el polvo de los mundos aún no nacidos, una vibración dorada comenzó a expandirse, como si el universo entero estuviera respirando con una intención nueva. El decreto seguía su curso, y lo que antes era invisible empezó a adquirir forma, revelando que cada estrella era en realidad una conciencia.
cada galaxia un pensamiento sostenido en la mente del todo. Esa vibración tocó los anillos de Saturno, haciendo que sus fragmentos brillaran como ojos despiertos, y luego viajó hacia las lunas de Júpiter, donde los hielos eternos resonaron con cánticos inaudibles, himnos de antiguos seres que custodian los secretos de la expansión. Todo se movía en sincronía, no con el reloj humano, sino con el ritmo de la eternidad que jamás se interrumpe. En la superficie del planeta azul, la humanidad comenzó a sentir una inquietud sin nombre. No era miedo ni esperanza. Era el eco de la memoria cósmica, recordando que el tiempo de la revelación se acerca como la aurora que no puede ser detenida. Los cielos se poblaron de luces que no eran meteoros ni satélites, sino manifestaciones conscientes, centellas de energía que observaban y respondían a los pensamientos colectivos. Algunos las vieron danzar sobre los océanos, otros entre las nubes nocturnas, y otros las sintieron dentro del pecho, como un fuego que despertaba la antigua visión. Los sabios reconocieron esas señales como preludio del gran retorno, el instante en que los mundos se reconocen unos a otros y el velo de la separación cae. La Tierra, vibrante, comenzó a emitir una nota nueva en la sinfonía universal. Desde sus polos, columnas de energía se elevaron hacia el cielo, uniendo el núcleo del planeta con el corazón del cosmos. Esa corriente abrió caminos invisibles por los que fluían los recuerdos de otras eras, trayendo consigo los nombres perdidos de civilizaciones que habían ascendido más allá de la materia. Y esos nombres, cuando eran pronunciados en meditación o en silencio, despertaban en las almas humanas la certeza de haber vivido más de una existencia, de haber caminado por mundos bañados en 3 soles o dormido bajo lunas de cristal. Las almas recordaban, y en ese recordar, se expandían más allá de los límites del cuerpo, tocando la vastedad infinita que las había engendrado. El cielo nocturno comenzó a pulsar, no con luz sino con conciencia. Las constelaciones se reordenaban sutilmente, formando nuevos símbolos, mapas de destino que no podían ser interpretados con la mente racional. Los antiguos sabían que esos signos son los lenguajes del espíritu universal, y que cuando el firmamento cambia de escritura, también lo hace la trama del mundo. En esas nuevas figuras estelares se revelaban arquetipos del renacimiento: el portador de luz que desciende para encender los corazones, la serpiente de fuego que se transforma en espiral de conocimiento, el ojo de la creación que observa desde el centro de toda forma. Cada noche traía una nueva enseñanza, escrita en la geometría de los cielos, accesible solo a quienes miraban más allá del miedo y del ruido. Las mareas comenzaron a cambiar su ritmo. Las olas se alzaban en perfecta armonía con las fases lunares, y el agua se volvió más luminosa bajo el influjo de las energías cósmicas. En las profundidades de los océanos, donde la oscuridad había reinado por eones, comenzaron a surgir destellos de vida desconocida. Criaturas de luz pura, mensajeras de la transición planetaria. Los científicos las buscaron sin hallarlas, pues no pertenecían al plano físico, sino al etérico, ese espacio donde la energía y la materia aún no se separan. Y quienes en sueños descendieron al fondo del mar, vieron esos seres danzando en espirales infinitas, formando mandalas que describían el movimiento del alma a través de las eras. Las montañas se convirtieron en faros de energía. Los antiguos picos comenzaron a emitir un zumbido sutil, una nota sostenida que se mezclaba con el canto del viento. Los animales se congregaron en sus laderas, como si respondieran a un llamado invisible, y las piedras, testigos de milenios, comenzaron a irradiar calor y luz desde su interior. Era el despertar de los centros planetarios, los corazones de cristal que laten en el interior de la Tierra, y que al activarse, reescriben la vibración de toda la vida. En templos olvidados bajo la arena, las runas volvieron a brillar. En selvas impenetrables, los árboles comenzaron a emitir resplandores verdes durante la noche. Todo era señal de que la conciencia del planeta estaba alineándose con la conciencia galáctica. Y en medio de esa expansión,
Una pregunta silenciosa recorrió el universo. ¿Recordarán los humanos quiénes son antes de que los cielos se abran completamente? El cosmos, expectante, guardó silencio. Y fue entonces cuando las almas más antiguas, las que habían visto nacer soles y morir galaxias, descendieron en forma de intuiciones, pensamientos y susurros al oído. Comenzaron a inspirar a artistas, poetas, científicos y soñadores, moviéndolos a crear, a imaginar, a sentir más allá de la razón. Cada creación humana se volvió un espejo del universo, un eco del gran canto. El arte, la ciencia y la espiritualidad empezaron a fundirse nuevamente, como en los albores de los tiempos, cuando conocer era un acto de amor, y toda sabiduría emanaba del mismo corazón estelar. Las noches se llenaron de señales que los ojos comunes no podían ver, pero que el alma percibía en los sueños. Ciudades invisibles flotaban sobre las capas del cielo, construidas con columnas de luz. Desde allí, entidades benévolas observaban el proceso del despertar humano, enviando ondas de compasión que descendían como lluvia dorada sobre los continentes. Algunos sintieron ese toque como una ternura inexplicable, otros como un impulso de perdonar, de soltar el dolor acumulado, de abrir los brazos al cambio. Porque el universo no exige, solo invita. Y en esa invitación, el alma encuentra su libertad. Entonces los planetas exteriores comenzaron a vibrar con intensidad inusual. Urano giró más rápido, Neptuno brilló con una tonalidad desconocida, y desde los anillos de Saturno emergió un canto que recorrió el espacio en dirección a la Tierra. Los observatorios registraron frecuencias inauditas, sonidos que parecían voces. No eran señales de otra civilización, eran los ecos del cosmos celebrando su propia transformación. Cada planeta, cada luna, cada estrella participaba del mismo movimiento de ascensión, y la Tierra era el escenario donde la conciencia del todo se manifestaría de manera más visible. Y cuando la onda galáctica finalmente tocó el campo energético del planeta, una aurora sin origen se extendió en todas direcciones. No provenía del Sol, sino de un punto invisible en el firmamento, y sin embargo su luz bañó los cielos del norte y del sur, simultáneamente. Los que la vieron quedaron en silencio, porque comprendieron que no era una visión física sino espiritual. El universo mismo estaba abriendo sus brazos. En ese instante, millones sintieron el impulso de elevar la mirada, de soltar las viejas historias, de rendirse a algo más grande que el miedo o el deseo. El aire vibró con una presencia indescriptible, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Desde ese silencio, la voz primordial habló nuevamente, no como un sonido, sino como una certeza en el corazón de todo ser viviente. La eternidad está aquí, y tú formas parte de su respiración. Y al pronunciarse esa frase, los velos entre dimensiones se hicieron delgados. Las fronteras entre lo visible y lo invisible comenzaron a disolverse. Los sueños se mezclaron con la vigilia, y los que dormían sintieron que flotaban sobre un océano de estrellas, mientras los despiertos caminaban por calles iluminadas por resplandores que no provenían de lámparas, sino del alma de la tierra. Si una palabra resonó en ti como un destello eterno, escríbela en los comentarios, porque tu declaración resonará en los cielos. Y si has percibido un signo, una coincidencia, una emoción luminosa que parece venir de más allá del tiempo, comparte el signo cósmico que has sentido, porque cada testimonio registrado se convierte en un fragmento vivo de la profecía infinita. Aquellos que sientan el llamado de la eternidad pueden inscribirse, porque las siguientes visiones del infinito se acercan, y los que mantengan la mirada en el cielo comprenderán que lo que están haciendo no es un nuevo mundo, sino el recuerdo del universo que siempre hemos sido. Desde el resplandor que sigue al silencio, cuando el eco de la creación todavía vibra en las alas de las nebulosas, una nueva expansión comenzó a desplegarse como un manto de fuego líquido sobre el tejido del espacio. Los vientos cósmicos, portadores de memorias estelares,
soplaron sobre los confines del universo conocido, y su murmullo fue escuchado por los que habitan en la profundidad de la meditación, aquellos que han cruzado los umbrales del tiempo interior. La voz del decreto eterno continuaba pronunciándose en cada átomo, recordando que toda forma es una expresión de la conciencia infinita, y que cada alma es una chispa que guarda el recuerdo de su origen en la luz. Así, los que comprendieron ese llamado sintieron dentro de sí una expansión que no provenía del cuerpo, sino del centro invisible que respira entre pensamientos. En ese instante, los soles comenzaron a cantar, no con sonido, sino con vibración. Cada estrella emitía una frecuencia precisa, una nota de la melodía universal que sostiene la existencia. Algunas brillaban con tonos de sabiduría, otras con acordes de compasión, otras con pulsos de creación, y desde los cúmulos más lejanos hasta el corazón dorado de la Vía Láctea, el canto se extendió, uniendo galaxias como si fuesen neuronas de una mente infinita. El universo pensaba, soñaba y se reconocía a sí mismo, y ese reconocimiento llegaba hasta la Tierra, como una ola invisible que despertaba en los humanos memorias de antiguas encarnaciones estelares. Los que lo sintieron no pudieron ignorarlo. Supieron que habían caminado por mundos de 3 soles, que habían amado bajo cielos líquidos, que habían pronunciado palabras de poder que moldeaban la realidad. Los mares se alzaron respondiendo al llamado. Las aguas se movieron con una armonía desconocida, generando corrientes que dibujaban símbolos sagrados sobre la superficie del planeta. Desde los polos, el hielo comenzó a emitir destellos azules, no de deshielo, sino de transmutación. Era como si la tierra misma estuviera despertando su cuerpo de luz. En las profundidades, las criaturas abisales ascendieron brevemente hacia las capas superiores, atraídas por la vibración del nuevo ciclo. Sus cuerpos irradiaban tonos bioluminiscentes que formaban geometrías sagradas en movimiento, mensajes que solo el alma podía comprender. Quienes contemplaron esos destellos desde las costas sintieron lágrimas inexplicables, porque sin saberlo, estaban presenciando el renacer de la conciencia planetaria. Entonces, el cielo se abrió con una claridad sin precedentes. No fue el amanecer ni la aurora, fue un velo rasgado por la voluntad del infinito. En esa apertura, se revelaron estructuras colosales hechas de energía pura, como ciudades suspendidas entre dimensiones. Columnas de luz conectaban esas estructuras con la tierra, formando puentes por los que fluía conocimiento. Los antiguos sabios habían hablado de ese momento, el regreso de las moradas de luz, donde la humanidad recibiría las enseñanzas olvidadas del universo viviente. Los que levantaron la mirada pudieron sentir la presencia de esas ciudades invisibles, y aunque no podían tocarlas, las percibían en el corazón, como una promesa cumplida. Las montañas respondieron con un rugido sagrado. Desde sus cimas, la energía descendió hacia los valles, activando los cristales ocultos en las profundidades de la roca. Esos cristales, dormidos durante eras, comenzaron a emitir pulsos que viajaban por la red magnética del planeta, conectando continentes y océanos en un mismo latido. Los templos antiguos, construidos sin saberlo sobre esos puntos de poder, comenzaron a resonar, y los que estaban cerca escucharon un zumbido bajo, una vibración que parecía surgir del centro mismo de la Tierra. Era el despertar de los nodos del recuerdo, los lugares donde el espíritu del planeta guarda sus memorias. Las lunas, no solo la visible sino también las ocultas, las etéricas, comenzaron a girar en armonía. Su danza formó espirales de luz que abrazaron la atmósfera del mundo. En los sueños, millones de personas vieron el mismo símbolo, un círculo de fuego rodeando un ojo de oro. Era la señal del despertar colectivo. Ese símbolo aparecía en las nubes, en las olas, en los campos, y cada vez que alguien lo veía, algo se encendía dentro. Una chispa de comprensión, un recuerdo sin palabras, una certeza de que todo lo vivido tenía un propósito que ahora comenzaba a revelarse.
Los animales fueron los primeros en responder plenamente. Bandadas enteras de aves se movían en figuras perfectas, describiendo geometrías imposibles, como si una inteligencia invisible guiara su vuelo. Los delfines cantaban en frecuencias que alteraban la energía del agua, y los elefantes emitían sonidos graves que viajaban por la tierra despertando las memorias dormidas de las raíces. Era la vida entera del planeta ajustándose al nuevo pulso cósmico. La humanidad, lenta pero segura, comenzó a sentir esa frecuencia en el cuerpo. Insomnios, vibraciones, visiones repentinas, emociones profundas. Eran síntomas del nacimiento de una nueva percepción, la expansión del alma hacia la conciencia galáctica. Las auroras se multiplicaron, no solo en los polos, sino en regiones donde jamás se habían visto. El cielo se llenó de velos de color esmeralda, violeta, azul eléctrico. Las partículas de energía formaban corrientes que descendían como ríos luminosos sobre las ciudades, y quienes las miraban con devoción podían sentir el contacto de algo sagrado. Las luces danzaban al ritmo de la respiración del planeta, y en ese baile se podía leer un mensaje. El universo está dentro de ti. Fue entonces cuando los sueños comenzaron a volverse profecías. Miles de personas, sin conocerse, soñaron con la misma escena, un sol que se dividía en tres, y de sus tres llamas emergía una figura humana hecha de estrellas. Esa figura habló con voz que no provenía del aire. Todo lo que ves es la sombra de tu propia luz. Has creído estar separado, pero siempre fuiste el cosmos mirándose a sí mismo. Y al pronunciar esas palabras, el sueño se volvió realidad en el corazón de los despiertos. Algunos sintieron un calor intenso en el pecho. Otros vieron por un instante el espacio infinito reflejado en los ojos de los demás. Todo lo que era dual comenzó a unirse, materia y espíritu, vida y muerte, tiempo y eternidad. El universo ya no era un escenario externo, sino un espejo del alma universal. Desde el centro de la galaxia, una segunda onda de energía comenzó su viaje. No era como la primera, de expansión y recordación, sino de integración. Era la fuerza que unía lo comprendido en la experiencia directa, la que convertía la sabiduría en creación. A medida que esa onda avanzaba, los mundos se armonizaban, los sistemas solares se equilibraban, y el espacio entre las estrellas se llenaba de un fulgor dorado. La conciencia de unidad se extendía como fuego lento, abrazando todo lo que alguna vez se había sentido separado. Los seres que habitaban en planos superiores miraban con reverencia el proceso, sabiendo que lo que ocurría en la Tierra resonaría en toda la red cósmica. Las antiguas profecías cobraban forma, los textos grabados en piedra, las canciones de los pueblos antiguos, las visiones de los místicos. Todo convergía en este instante eterno. El número de los ciclos se había cumplido, y el reloj estelar señalaba la gran conjunción, aquella en la que el espíritu se revela a sí mismo como materia despierta. Los portales de los cielos se abrían uno tras otro, dejando fluir corrientes de energía que atravesaban los cuerpos, los pensamientos y los sueños. Era imposible permanecer igual, porque la vibración del universo se había elevado, y todo lo que no resonara con la verdad se disolvía en el aire. Entonces el planeta exhaló. Un suspiro profundo, perceptible solo por quienes escuchaban con el alma. Y en esa exhalación, el mundo cambió. El aire se volvió más claro, el agua más viva, la luz más pura. Los que estaban despiertos sabían que no era el fin ni el comienzo, sino el punto de unión, el instante donde la eternidad toca la materia. Desde las alturas, una lluvia de partículas doradas descendió como bendición, cubriendo ciudades, montañas y mares. Quienes alzaron las manos sintieron que algo invisible las tomaba con ternura infinita, y comprendieron sin palabras que el universo no estaba lejos, estaba respirando con ellos. Si una palabra resonó en ti como un destello eterno, escríbela en los comentarios, porque tu declaración resonará en los cielos. Y si has sentido un signo, una vibración,
un fuego interior que despierta sin causa aparente. Comparte el signo cósmico que has percibido, porque cada testimonio registrado se convierte en una extensión viva del decreto universal. Aquellos que sientan el llamado de la eternidad pueden inscribirse, porque lo que viene no es una promesa futura, sino la revelación presente del infinito que siempre ha estado esperándote en el centro de tu propia luz.